Por favor, busquemos en el libro de Hechos, capítulo 6. En esta mañana vamos a compartir la lectura y luego el pastor va a compartir ya la explicación del verso 1 al verso 7. A ver, mis hermanos, Hechos, todos Hechos, capítulo 6, del verso 1 al 7. Recordando, mis hermanos, que la palabra del Señor es perfecta, es pura, alegra el corazón, cambia, transforma el alma. Así que en esta mañana estemos atentos a su palabra, que nada nos impida, que nada nos distraiga de escuchar su palabra. Si ya todos tenemos ahí, vamos a dar lectura a su palabra. Verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. El verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenón y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el último versículo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Palabra del Señor. Muchas gracias, hermano Lucio. Buenos días, amada iglesia. Permítanos tener un breve tiempo de oración. Padre, si hoy estamos, Señor, reunidos a través de esta plataforma, Señor, es por la gracia y la misericordia tuya, Señor. Venimos sedientos de ti. Venimos, Señor, ante ti anhelados de tu palabra, de tu presencia. Como decía la última alabanza, Señor, porque si aún hemos desviado nuestros pasos, nuestro camino se ha torcido, Señor. Atráenos hacia ti, Señor. Vuélvenos hacia el camino que tenemos que andar, Señor. Háblanos, confróntanos, Señor, a lo que tengas que hacer en nuestra vida. En este día, Señor, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, a lo que tú nos tengas que decir en este tiempo. Si hay algo que podamos transformar, aún transformar en nuestra vida, Señor. Haz ese trabajo, haz esa obra que tú iniciaste, Señor. No nos resistimos, Señor, a la labor que tú iniciaste en nuestra vida. Por favor, Señor, alcánzanos tu palabra en esta mañana. Como decía, Señor, venimos como siervos en el desierto, sedientos por agua. Así venimos, Señor, sedientos por tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanitos. Ustedes ya van viendo y
quizá escuchando vez tras vez acerca de nuestro énfasis en este año, es acerca de siendo un discípulo de Cristo y haciendo un discípulo de Cristo también, ¿no? Entonces, ese es el énfasis de este año. Estamos nosotros llevando la serie acerca del discipulado cristocéntrico y hoy día, a la luz de este pasaje que hemos leído, Hechos del 1 del 6 del 1 al 7, vamos a ver acerca de las dificultades del discipulado. ¿Sí? Ahí vemos acá que en la iglesia primitiva, se presentan pues estas dificultades, ¿no? Algunas dificultades que ya vamos viendo, que dan evidencia de que la iglesia pues a los inicios no era tan perfecta como hubiéramos querido que sea, ¿no? Pero vemos pues que esto es algo natural, que tiene que ocurrir cuando precisamente se reúnen personas, ¿no? Y bueno, no, la situación es no quedarse ahí, no estancarse en ese lugar, ¿no? Porque nosotros, amados hermanos, podríamos quizá considerar que en la iglesia del Señor todo está bien. ¿No sería esta una buena manera de pensar y ver las cosas en su plena magnitud? Debemos siempre tener, amados hermanos, en cuenta las diferentes dificultades que tenemos nosotros los discípulos del Señor, que tenemos algunos problemas que solucionar, que estamos luchando con ello y nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta luchar porque no somos perfectos, porque aun cuando hace regular tiempo atrás hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aún no tenemos alas, ¿no? Aún no somos ángeles, hermanos. Y muestra de ello es que estamos conectados acá, estamos, digamos, si no estuviera presencialmente, no nos reuniríamos para seguir siendo perfeccionados por el Señor, y eso da evidencia pues que necesitamos, ¿no? Necesitamos seguir siendo pulidos, seguir siendo transformados por el Señor porque hay hay cosas que no están bien, que no están bien en nuestra vida. Y eso no nos puede precisamente eh, dar libertad para poder hacer un buen servicio para el Señor. Entonces necesitamos que el Señor, al nosotros acercarnos a Él, pues haga la obra, ¿no? Haga la obra que prepare, ¿no? Que prepare nuestra vida para ser vasos de honra, para ser vasos de instrumento para el Señor. Pero estamos acá, somos sus discípulos y necesitamos seguir siendo perfeccionados, como le decía, necesitamos seguir siendo madurados en las cosas espirituales. Dios permite esto, tanto que sea a través de su palabra, como también por su Santo Espíritu, para seguir siendo mejores discípulos de aquel que nos llamó para esta función, ¿no es cierto? En este capítulo 6 del libro de Hechos que acabamos de relatar, se ve el nombramiento de los 7 diáconos, ¿no? Eh, vemos ahora el caso o el resultado, mejor dicho, de la separación que se produjo en la iglesia. Primero vimos, primero notamos, si leemos, por ejemplo, en el capítulo anterior, en Hechos 5, el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Eran creyentes salvos, pero no podían quedarse en la iglesia primitiva por haber albergado aquella mentira en sus vidas, ¿sí? Ellos cayeron precisamente por haber mentido, como le dijo Pedro, al Espíritu Santo. El problema que observamos en este capítulo 6 es de una verdadera crisis la que condujo a la necesidad de elegir a diáconos o servidores para su iglesia. Al leer el primer versículo de este pasaje nos lleva a nuestro primer punto. ¿De qué se trata? Se trata de dar evidencia acerca de las pasiones
humanas de los discípulos, ¿no? Vemos ahí, hermanos, las pasiones humanas de los discípulos. Porque leemos ahí, por ejemplo, ahí está en tu pantalla, dice la palabra del Señor así, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Necesitamos reconocer que esto tuvo lugar al principio de la historia de la iglesia. Habían estado ellos procurando vivir de una manera comunitaria, como lo puedes leer en Hechos 2, y realmente tuvieron éxito en eso, aunque solo por un breve tiempo. Luego, amados hermanos, las pasiones humanas entraron en la iglesia. Tenemos el caso, como ya decíamos, de Ananías y Zafira, que tergiversaron su situación financiera y mintieron. Ahora nos encontramos que hubo críticas de los griegos contra los hebreos. Hay que tener en cuenta algo importante acá, amados hermanos, que no se trató de un conflicto racial, ¿sí? Eso que quede claro, no fue un conflicto racial. Esta no fue una demostración de antisemitismo. La palabra griegos acá significa helenistas, es decir, que los judíos de habla griega, formados en la cultura griega. Por otra parte, los hebreos eran los que todavía seguían detalladamente la ley mosaica, leyendo la Biblia en hebreo en las sinagogas. Pues bien, ocurrió que se formó una disensión entre estos dos grupos. Ambos eran hermanos, ambos pertenecían al Señor, habían sido encontrados con el Señor, pero estos de cultura griega, los prosélitos cristianos de cultura griega versus los prosélitos cristianos de cultura hebrea, tuvieron esta disensión. Y tenemos que destacar aquí que aquella iglesia primitiva no era una iglesia perfecta, hermanos. Oímos decir a muchos que necesitamos volver a la iglesia primitiva y que la iglesia primitiva era consciente del poder de Dios que actuaba en ellos y que hoy nosotros solo estamos conscientes de los problemas. Pero esto es solamente una parte de la verdad, ¿cierto? La iglesia primitiva sí tenía poder, y claro que sí, pero también tenía sus problemas, como el que estamos viendo en esta oportunidad. El alto nivel al cual el Espíritu había elevado a la iglesia fue interrumpido por la intrusión de una visión y hasta podríamos decir de una confusión satánica. ¿Sí? El reparto equitativo de los bienes materiales que primero caracterizó a la iglesia se dio ante el egoísmo, ante la avaricia, por un lado, y por el otro lado, el reclamo, la murmuración y el enojo. Estas características de la vieja naturaleza humana, amados hermanos, se hace evidente en este conflicto. Evidentemente, los griegos, siendo un grupo minoritario, se sentían desatendidos y pidieron que sus viudas recibieran igual consideración de las hebreas. Esta forma comunitaria de vivir no resulta tan bien como les hubiera gustado, ¿no es cierto? Y así por último, sus quejas llegaron hasta los oídos de los mismos apóstoles. Amados hermanos, el discípulo de Cristo que no ha llegado a la madurez, el creyente que aún no ha evidenciado un notable crecimiento en las cosas del Señor, no solo en su vida muestra el señorío de Cristo, sino también, por ejemplo, refiriéndose a las acciones como la unidad, la humildad y la consideración de los demás por encima de uno mismo, es que este discípulo está mostrando sus pasiones humanas, sus deseos carnales, la forma como ha venido trayendo hasta la iglesia estas cosas. Como vemos en estos casos, el caso de Ananías y Zafira, y luego en forma más global, en caso de las actitudes de estos hermanos,
no solo los de habla griega, sino también de los judíos, porque en ambos hay problemas, como ya dijimos, ¿no es cierto? En ambos hay problemas. Estas cosas son las que en la iglesia del Señor, los discípulos de Cristo debemos a toda costa evitar. Porque si estamos evidenciando, por un lado, envidias, avaricia, suficiencia, y por otro lado, murmuraciones, contiendas, enojos y otros tantos problemas con los cuales podemos haber tenido antes de venir a Cristo, esto, amados hermanos, debe ser llevado a la obediencia de Cristo y permitir que tanto el amor de Cristo como la palabra que podemos ir todos los días, eh, que cada vez que nos humillemos ante su presencia, cada vez que nos acerquemos a Él para rendir nuestra vida y corazón ante la majestad de Dios, Él irá haciendo la obra que se había propuesto hacer en nosotros. Pero, amados hermanos, por eso es que también podemos identificar en este tiempo, cuando ya Cristo aún ha podido perdonarme, me ha podido limpiar, me ha hecho nueva criatura para vivir con nuevos hábitos y nuevas acciones. Sin embargo, hay que acotar algo adicional. Aún podríamos considerar que la obra de Cristo no ha sido culminada, porque si no hemos sido sanados a la manera bíblica, a la manera que Cristo quiere hacerlo, podemos estar lo mismo replicando en la congregación, como quizá nuestros hermanos de la iglesia primitiva lo estaban haciendo en esta oportunidad. Entonces la iglesia del Señor debe reconocer que venimos a Cristo, pero venimos con una gran influencia del pecado en nuestras vidas. El pecado ha afectado grandemente nuestra vida. Eso es preciso en reconocer que aún la situación más extrema que haya ocurrido en nuestra vida, por ejemplo, formas de crianza, formas de educación, experiencias del pasado, experiencias quizá dolorosas, situaciones que a veces ni siquiera es necesario pronunciar, pero situaciones como, por ejemplo, incesto, el adulterio, la fornicación, los abortos, el maltrato físico, el maltrato verbal, la escasez de alimentos, economía, la pobreza, y también de complejos, de superioridad y de inferioridad y muchas otras experiencias diferentes, amados hermanos, es con la que a veces traemos a la iglesia. La realidad es que venimos a la iglesia siendo afectados en gran manera por nuestro pasado. Y luego de años y años de fe, no hay garantía de que esas cosas hayan sido superadas a la manera que Cristo nos haya mostrado en su palabra. Entonces esas cosas seguirán allí en nosotros. ¿Por qué? Porque no han sido sanadas a la manera que el Señor quiere hacer, quiere sanarnos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, amados hermanos, es en aceptar que llegamos afectados a los pies de Cristo. ¿Sí? Necesitamos afectados profundamente por el pecado que hayamos tenido en nuestra anterior manera de vivir. Pero no nos debemos quedar ahí. Si es que ya hemos tenido un encuentro con el Señor dice en su palabra que la obra que Él inició la perfeccionará hasta el día de su venida. Y luego entonces debemos nosotros ver cómo va trabajando el Señor. Debemos de ver cómo se está haciendo evidencia el obrar de Dios en nuestras vidas de una manera asombrosa, porque de hecho, amados hermanos, Dios quiere usar nuestras vidas, pero esas vidas, para que Dios lo use, tienen que ser vasos limpios, vasos para honra. No puede ser un vaso para honra si aún tenemos o damos evidencia de nuestras carnalidades. Creo que hay que hacer un mea culpa al respecto. ¿Cómo estoy yo desempeñándome dentro de la iglesia? No para la vista del pastor, no para la vista de los hermanos, para mi Señor. ¿Cómo me estoy presentando? Aún doy evidencia
de que algo traigo tras mis espaldas. Por eso, hermanos, es precisamente que Dios nos sigue hablando en este tiempo para poder ir cambiando aún aquellas viejas maneras de vivir que nuestra anterior oportunidad de vida teníamos. Y esto nos lleva a que a raíz de que hayamos arreglado la situación, nos lleva a verdaderamente tener autoridad para determinar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque vemos en el siguiente pasaje, versículo 2 y además versículo 4, que los discípulos del Señor establecen prioridades, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades de los discípulos? ¿Sí? Ahí vemos. En primer lugar, cuando leemos el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4 también dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, en primer lugar, lo que los discípulos hacen es priorizar las cosas. ¿Cuál es lo principal que tenemos que hacer? Impartir la palabra y la oración. ¿Sí? Eso es lo que determinan acá ellos. Los apóstoles creían que no deberían desistir de impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Creían que eso era sumamente importante, continuar con esa labor. Sabían que si la descuidaban para servir a las mesas, eso sería la ruina espiritual, como en tantos otros episodios de la palabra de Dios vemos que ha ocurrido. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ellos debían de pasar tiempo no solamente en la palabra, sino también en la oración. Y eso lo vemos acá, identificándose estos apóstoles y identificando esto como prioridad para sus vidas. Eso es lo que debemos de hacer, amados hermanos. Y es importante que toda la iglesia reconozca esta necesidad de la enseñanza en la actualidad y la necesidad de contar con personas que se dediquen plenamente a esta tarea. Para la iglesia en Pamplona, por ejemplo, estamos queriendo hacer lo mismo. Tenemos que ser discípulos de Cristo, que nos aboquemos al estudio concienzudo, consecuente y profundo de la palabra de Dios. Busquemos a Dios en la palabra, conozcamos a Dios por medio de su palabra. La Biblia debe ser leída, mi amado hermano, todos los días. Y si es todos los días, si lo haces todos los días, bueno, sea en la mañana, a mediodía y en la tarde o en la noche. Entonces necesitamos ver una iglesia madura en cuanto al estudio profundo de la palabra. Por otro lado, también tenemos en claro que no debemos descuidar la oración en la iglesia en Pamplona, ¿no es cierto? No debemos descuidar la oración. Y para esto, en este año, como ya tú te conectas los días jueves, con la ayuda del Señor lograremos habituarnos a tener 1 hora diaria de oración. Si tú aún no te has desafiado, amado hermano, a tener este tiempo de oración con el Señor, te invitamos a conectarte los días jueves a las 8. Ahí te damos mayores detalles. En segundo lugar, por ejemplo, también tenemos que instalar a partir de esta siguiente semana que el grupo de damas estarán teniendo al menos 1 hora de oración de lunes a viernes. Desde las 5 de la mañana las damas van a estar poniéndose ahí, conectándose para orar por las necesidades de la iglesia, para orar por los pastores, para orar por las misiones, para orar por el país, etcétera, para alabar, para agradecer, para contemplar la grandeza del Señor. Pero los varones no nos quedamos atrás, ¿no es cierto? Los varones también vamos a implementar a partir de este mes de febrero, todos los sábados a las 6 de la mañana vamos a tener nuestro tiempo de oración. En cuanto a los grupos de encuentro, también tendremos tiempos especiales de oración dentro de los propios programas que estaremos desarrollando, ¿no es cierto? También todos los jueves, cada fin de mes, estaremos teniendo nuestra semivigilia desde las 9 hasta las 12. Todos debemos hacer el esfuerzo de buscar a Dios, entre tanto que Él se deja encontrar.
Lo haremos porque la iglesia de Dios en Pamplona Alta, los discípulos de Cristo, los creyentes, no resulten afectados por una profunda carencia espiritual. Necesitamos alcanzar todo el consejo de Dios a través de la palabra, pero también necesitamos acercarnos al Señor a través de la oración para así poder tener una profunda madurez espiritual. Y quizás sean las dos columnas básicas, pero no es lo único que vamos a hacer. Claro está que vamos a abocarnos al discipulado. Claro está que debemos abocarnos al evangelismo. ¿No es cierto? Pero hermanos, necesitamos tener estos dos pilares fundamentales, porque si no, vamos, como ya lo repito, vamos a tener una profunda carencia espiritual. Y eso es lo que no queremos tener. Entonces, en primer lugar, determinaron ellos abocarse a la prédica de la palabra y a la oración. Pero en segundo lugar, también ellos decidieron elegir a hombres probos, a hombres de buen testimonio. ¿Qué dice el Señor? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros, una vez más, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los 7 hombres tuvieron que ser nombrados debido a la crisis que se había presentado en la iglesia. Los apóstoles creyeron que era sumamente importante que ellos no tuvieran que llevar la responsabilidad de estos detalles, para poder así ellos dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora observamos los requisitos de estos hombres, de estos 7 hombres, que como vemos iban a asumir el cargo de la distribución diaria de los recursos materiales, o mejor dicho, de la comida, ¿no? Del almuerzo, del desayuno y de la cena, ¿no es cierto? Lo cual, amados hermanos, debe constituir un recordatorio para el ejercicio de las labores similares en la iglesia de nuestro tiempo, en Pamplona. Quizá el momento o el tiempo no nos ayude, pero digamos que debería ser también así un mismo recordar de cómo fue al inicio, qué hicieron los apóstoles, qué hicieron las personas, qué requisitos tenían. Debemos decir que el cargo de diácono requiere espiritualidad, sabiduría y oración. Y eso obviamente se ve con claridad que ellos lo hacían, oraban, porque Dios les dio dirección para que puedan elegir a las personas que debían de ser elegidas. En primer lugar, deberían ser creyentes, ¿no es cierto? Ellos dicen, buscad pues de entre vosotros. ¿De quiénes? La iglesia. No tenía que escoger de ahí afuera, ¿no? Así sea un mejor profesional, un mejor administrador. No, tenía que ser creyente. Escoger de entre vosotros dentro de la congregación. En segundo lugar, estos hombres tenían que ser hombres de reconocido prestigio. Su conducta tenía que ser intachable, de buen testimonio, dice la Escritura. En tercer requisito fue que estos hombres debían ser llenos del Espíritu Santo. Debían estar siendo controlados por el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18, ¿te acuerdas? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Esos son los hombres que requiere el Señor. El cuarto requisito debía ser hombres de sabiduría. Debían de ser espirituales y capaces de realizar una aplicación a la verdad espiritual en la vida práctica. Eso era de suma importancia, es que el hecho de que asumieran el cargo de la distribución diaria de los alimentos podría inclinarles a tener una visión desproporcionada de las cosas. Por tanto, era de mayor importancia, de suma importancia, que los diáconos fueran hombres que viesen estos asuntos desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista espiritual, cosas que a veces no solemos hacer nosotros, hermanos. A veces creemos que por el sentido común o por la capacidad estamos aprobados para tal función, pero en el caso de la elección de estos diáconos no fue así.
Veremos, por ejemplo, que uno de esos diáconos llamado Esteban, la cual conocemos bastante de él, cumplía estos requisitos exigidos. El versículo 10 nos dice que a sus oyentes no les fue posible resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Así necesitamos discípulos de Cristo, que por la autoridad que Dios te da, por la sabiduría que Dios te da, puedas manifestar, y que lo que manifiestes no se resista, no sea resistido por aquellos que están, son tus interlocutores. El quinto requisito era que deberían ser hombres llenos de fe. Una vez más, ponemos el ejemplo de Esteban. No solo Esteban tenía la fe salvadora, sino también poseía la fe necesaria para cumplir con su misión. ¿No es cierto? Una fe que testificaba. Lo importante no era la cantidad de fe que Esteban tenía, sino el objeto de su fe. No estamos, amados hermanos, viendo acaso que esto es algo importante, es algo sumamente importante, que luego vemos en el versículo 8 que Esteban estaba lleno del poder de Dios. Esta fue pues la clase de personas elegidas para repartir los alimentos. ¿Ha visto discípulos así, amados hermanos? Hombres con los cuales se evidencian estos requisitos. La iglesia, sobre todo en este tiempo, es difícil encontrar a hombres que tengan una sabiduría o obediencia aprobada y comprobada. Hombres llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que se dejen dominar por el Espíritu Santo y no por la naturaleza carnal. También es difícil, ¿no es cierto?, encontrar a hombres de fe que den testimonio de su fe, que tengan un compromiso con su Dios y su Salvador, que a pesar de la situación que ellos, sea que estén pasando, sea que estén experimentando, no sea la más apropiada quizá, pero ellos decidan llevar su fe como estandarte o como pendón a todo lugar, a todo lado y a toda criatura. Debemos de compartir nuestra fe, debemos de no cerrar nuestra boca ante una necesidad imperante, como ya veíamos el sermón anterior. Existe la necesidad. ¿Qué te provoca a ti? ¿Te compadeces de la necesidad que hay? Pero acá vemos en el ejemplo de Esteban un hombre que testificaba de su fe, incluso que fue apedreado, ¿no es cierto?, con el consentimiento de Pablo. Es difícil encontrar a personas como Esteban, como Felipe, personas con esta catadura, con este currículo para la iglesia del Señor, para el servicio del Señor. Amados hermanos, ¿no será que el Señor nos está llamando a ser esos hombres, esos discípulos, esos creyentes que ya durante quizá tanto tiempo atrás hemos visto la comodidad, hemos visto el conformismo vivido en nuestras propias vidas? Hoy creo que, amados hermanos, debemos darle una respuesta al Señor también. Los discípulos del Señor nos presentamos en este tiempo para revertir y recuperar el tiempo que hemos perdido, para ponernos en la brecha que debemos de estar para glorificar al Señor con nuestra vida. Por último, quisiéramos tocar el último punto y lo que vamos a ver es qué es lo que produjo estas decisiones. Si bien es cierto, al inicio veíamos las dificultades, luego vemos tomar autoridad y actuar oportunamente, y eso trae réditos en su iglesia. Eso trae lo que yo llamo las recompensas de Dios para los discípulos. Versículo 5 dice que agradó
la propuesta a toda la multitud. Fíjate, uno de los primeros resultados o las recompensas que la iglesia tiene es que cuando se hacen las cosas bien, estas son del agrado de la congregación. Y si son del agrado de la congregación, han debido de hacer del agrado de Dios porque han elegido de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor. No eligieron tomando en cuenta cosas que no tienen que ver nada de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. No eligieron de esa manera. Ellos se ciñeron a lo que debían de hacerlo. Y debemos reconocer que si se hace algo bajo la dependencia de Dios y de su palabra, ¿cómo el Señor no va a aprobar si está haciéndose de acuerdo a su voluntad, si está considerándose estas prioridades? Claro que podemos ver el resultado y el resultado favorable. No podemos decir nada más en cuanto a los últimos hombres, a los siguientes hombres que se mencionan en este versículo, pero sí de los dos, tanto de Esteban como de Felipe, ¿no? En ellos podemos encontrar que son mencionados nuevamente en este libro de Hechos. Todos estos hombres fueron hombres sobresalientes en la iglesia primitiva. Aunque fueron hombres elegidos para distribuir los alimentos y servir las mesas, según los requisitos que ya vimos para tal oficio, evidentemente eran hombres espirituales y así fueron reconocidos, hermanos. Versículo 6 dice, a estos presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Pero, ¿de qué se trata esto? A veces parece que se le da un aspecto muy ceremonial y misterioso y aún casi mágico a la imposición de manos. Cuando vemos el libro de Levítico y los sacrificios, nos encontramos con que el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal, este animal que iba a ser sacrificado, y esta persona confesaba sus pecados. Eso quería decir que el animal que iba a ser ofrecido ocupaba el lugar del pecador. La ofrenda era identificada con el pecador. Cuando los apóstoles pusieron las manos sobre las cabezas de los diáconos que estaban siendo elegidos, eso quería decir que ahora los diáconos iban a ser sus compañeros, estarían juntos en este servicio a los demás y se identificarían con ellos totalmente en este trabajo en la iglesia. Este acto, amados hermanos, designaba que a estos hombres como apartados para este oficio y denotaba su compañerismo en las cosas de Cristo y su posición como representantes para el cuerpo colectivo de creyentes. Este es otro de los resultados que hay que reconocer que Dios hace en esta congregación, el compañerismo, ¿sí? También queremos observar que, perdón, que esto era un servicio, lo que hacían estos diáconos era un servicio social que estos hombres realizaban. La iglesia se hacía cargo de los suyos y creemos que esto aún debe realizarse hoy. La iglesia primitiva tenía un programa para los pobres, pero aparentemente incluía solo a los miembros de la iglesia. La iglesia actual también debería cuidar a los suyos. ¿Podemos hacerlo, hermanos? Sí, ¿verdad? Además, es bíblico. De que debemos ayudar y sobre todo los de la familia de la fe, ¿no es cierto? Ahora, si no, vamos avanzando en el versículo 7 de este capítulo 6 de Hechos, dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el otro resultado? Dice que la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crecía. Todavía en el día de hoy es importante, amados hermanos, que la palabra de Dios crezca. ¿Cómo va a crecer? Como ya te dije antes. Cuando nos aboquemos realmente al estudio, a la lectura, a la meditación, a la proclamación de esto. Ese es el propósito de cada sermón.
Ese es el propósito de cada enseñanza, de cada clase, de cada taller, de cada conferencia que como iglesia hacemos, porque es nuestro deseo que la palabra de Dios se difunda cada vez más y más. La palabra de Dios tiene que crecer, hermanos. En Pamplona, en San Juan de Miraflores, en Lima, en Perú y hasta lo último de la tierra. El otro aspecto que vemos, el otro resultado que vemos también, dice que el número de los discípulos se multiplicaban grandemente. A muchos nos gusta ver la iglesia crecer y multiplicarse, pero debemos de tener en cuenta que esto no ocurriría sin que consideremos los requisitos y las demandas de lo que la obra del Señor requiere. Vale decir, hombres fieles, hombres comprometidos y dispuestos a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo. Solo así veremos que la iglesia va creciendo, porque tu mismo testimonio también hablará porque qué tipo de iglesia somos, qué tipo de creyentes somos. Y todos vendrán, pero notemos que al inicio de los sermones decía, no necesitas demostrar con tu vida, sino lo que necesitas es testificar de Cristo. Esa es la labor más importante que debemos de hacer. Para multiplicar necesitamos testificar. Testifica y disipula a quien testificas. Y luego evidencia, pues claro, si tú estás ceñido al Señor, vas a dar evidencia de quién eres realmente. Y eso va a permitir, todo va a ayudar para que los discípulos se multipliquen, porque así lo vemos en la iglesia primitiva. En el pasaje que estamos leyendo, lo vemos así. Así se desarrolla. Así tiene que ser, hermanos. Y el último resultado que vemos acá precisamente dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amados hermanos, no pasamos por alto esta parte de este versículo. Dice también que muchos de estos sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de los sacerdotes judíos se convertían al Señor. Claro, si conoces a un sacerdote tú en Pamplona, pues testifícale de Cristo y verás que vendrá el Señor, se encontrará con el Señor. Es seguro que algunos de ellos estaban sirviendo en el templo, estos sacerdotes que se convierten en el Señor. Cuando el velo o la cortina se separa del lugar santo al lugar santísimo, se rasgó en dos. En el momento que el Señor Jesucristo murió en esa cruz, el momento en que daba evidencia de que tenía libre acceso. Y estos sacerdotes deben haberse convertido a Cristo después de esa experiencia. ¿Ok? Ahora tiempo para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Tú dirás, pastor, ¿qué hago? ¿Qué paso tengo que dar ahora? Bueno, saca de tu vida toda naturaleza carnal, envidias, avaricia, suficiencia, pero por el otro lado también las murmuraciones, las contiendas o los enojos. Hazlo a un lado, hazlo a un lado. Cristo, conoces que por la palabra de Dios, conoces que estas cosas no ayudan para la iglesia. Es más, no te ayudan a ti mismo a tener una buena relación con Dios. Entonces, sácalo, extráelo, extírpalo, expúlsalo, como lo quieras llamar. Segundo lugar, ¿crees que como discípulo de Cristo estás cumpliendo con los requisitos de Dios? ¿Estás, tomando en cuenta que Dios tiene unos ciertos requisitos para cumplir, para que demanda cumplir a cada uno de nosotros? ¿Crees que puedes hacer eso para ir teniendo en tu vida, cumpliendo con esos requisitos? Digamos, el Señor demanda para sus servidores ciertos requisitos. ¿Cómo estás en ello? ¿Estás haciendo algo? Bueno, la Biblia nos dice, ya lo leíamos en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿no? Déjate llenar y gobernar por el Espíritu Santo.
sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, procura ubicarte donde está la fuente del Espíritu Santo. Déjate llenar por él. Y en tercer lugar, amados hermanos, esperemos en Dios para compartir, para divulgar su palabra y ver así multiplicarse la membresía de la iglesia. Y luego eso hará en cada uno de nosotros que nos asombremos, que nos sorprendamos de lo que el Señor mismo se encarga de hacer. Gente religiosa, gente dogmática, gente atea, gente agnóstica, de toda gente, porque así lo dice su palabra, todos vendrán al arrepentimiento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes muy bien que para Dios no hay nada imposible. Y si Él se ha propuesto instituir su iglesia y ver que esta iglesia camine con los estándares que Dios ha querido, pues lo va a realizar. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Porque para eso nos ha puesto en Pamplona. Para eso estás ubicado ahí en Pamplona mismo. Para extender el reino de Dios y para haciendo esto puedas ver cómo Dios se ha ido manifestando en cada tiempo, en cada etapa. No solamente en tu vida, sino en toda la congregación. ¿Podemos hacer esto, hermanos? Oremos. Padre, muchas gracias, porque creemos que si aún estamos deseosos de servirte, de seguirte, de anhelar hacer cosas para ti, pero primero debemos examinarnos a nosotros. Examíname, Señor, y pruébame si en mí hay perversidad. Aún cargo con cosas que no debo de cargar, Señor. Extrae de mi vida toda actitud, todo pecado que imposibilite tener una buena relación contigo, que me atraigas cada día más hacia ti, pero estimando tu palabra, porque cada día me revelará mi pecado y este pecado tendrá que ser sacado de mi vida. Y solo así, Señor, seré usado como debo de ser usado, Señor. Señor, ayuda a tu iglesia. Necesitamos establecer prioridades espirituales para nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, que haciendo esto podamos, Señor, tomar las decisiones correctas. Pero no lo haremos, Señor, si antes no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no estamos siendo controlados por Él. Queremos ver muchas cosas en tu iglesia, pero eso depende de ti. Depende de ti, entre tanto que nos veas también a nosotros cómo va nuestra relación contigo. Por eso necesitamos de ti, necesitamos urgentemente, Señor, que tú nos prepares, que tú vayas formando siempre en nuestra vida, en nuestro ser, todo lo que ha de salir, que salga, Señor, todo aquel objeto, obstáculo que imposibilita tener una buena comunión contigo y lo cual impide tener, Señor, que compartir tu palabra y tener que acercar a las personas a Cristo, a su encuentro contigo, Señor, nos vea impedido porque precisamente no estoy en condiciones de hacerlo. Señor, ayúdanos. Somos tu iglesia amada. Necesitamos de ti. Necesitamos urgentemente, Señor, que nos bendigas, que puedas obrar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Haz en nuestra vida un hombre nuevo, con carácter nuevo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.